Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a nuestro Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. El día de hoy veremos la presentación de esteroides y trauma raquimedular a cargo del médico neurocirujano Daniel Medina Jiménez. Doctor, por favor. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer compartir mis experiencias con el grupo de investigación de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la UCEBA. En la tarde de hoy vamos a hacer una revisión que básicamente es un análisis de la evidencia sobre el uso de esteroides en el trauma raquimedular. Básicamente, la importancia de este tema radica en las diferentes dificultades en los diseños metodológicos de los trabajos que promovieron en su momento el uso de estas sustancias en pacientes con traumas medulares. Bueno, para entrar en materia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay unos mecanismos fisiopatológicos para el uso digamos, de estas sustancias, como son los esteroides, en el trauma raquimedular, que están basados pues en una cadena de eventos moleculares y fisiológicos específicos. Cuando ocurre una lesión medular, ocurre en primer lugar un daño primario, que es dependiente de la magnitud del trauma, ¿ya? En estos mecanismos primarios, pues hay una alteración anatómica importante y posteriormente empieza un mecanismo secundario que está dado pues por una serie de procesos, como mencioné anteriormente, fisiopatológicos a nivel molecular y a nivel celular. Lo primero que se observa es que hay una alteración de la vasculatura, hay ruptura de vasos, extravasación de sangre en el momento de la lesión. Esto genera una alteración iónica en las paredes de las membranas celulares, lo cual se rompen y empieza un acúmulo de sustancias de neurotransmisores, como son la serotonina, catecolaminas, el glutamato, una producción, digamos, de radicales libres y liberación de ácido araquidónico. Toda esta cascada de eventos hacen que se ocurra un fenómeno de edema e inflamación que hace un bloqueo selectivo de los procesos de ATP dependientes en la membrana celular. Entonces, la suma de todos estos elementos fisiopatológicos hacen de que haya una muerte de la célula o la neurona, lo que se denomina una apoptosis. Entonces, basados, digamos, en estos eventos de lesión secundaria, o sea, todos estos eventos de esta cascada de elementos fisiopatológicos, se intentó desde hace mucho tiempo y en la actualidad también tratar de estudiar algunas sustancias que pudieran de alguna manera bloquear digamos, estos efectos deleterios que estas sustancias tienen sobre las membranas celulares en las neuronas lesionadas. Para no entrar mucho en detalle, pues básicamente se han estudiado todas estas sustancias que ustedes pueden ver en la pantalla, desde el litio, antagonistas de señal de inhibición de crecimiento, sustancias predictivas de la cicatrización, inhibidores de algunas enzimas, de las caspasas, de las calpaínas, curcuminas, riluzol, antagonistas RH, eritropoyetinas y esteroides. De todas estas sustancias que acabo de mencionar, digamos que digamos que la sustancia que produjo de pronto algunos resultados en las investigaciones fueron los esteroides. Estamos hablando de investigaciones animales. Entonces, en la época de finales de los 60, 70, se realizaron múltiples investigaciones con los esteroides y se demostró que podían servir, pero en la experimentación animal. La experimentación animal se realizó con gatos, monos y roedores y se logró demostrar en estos estudios de que el esteroide mantenía el aporte energético, ¿ya? Frenaba los fenómenos de lipoperoxidación y prevenía la isquemia de los tractos nerviosos. Esto se producía por un mejoramiento del intercambio iónico y una mejoría en la regeneración de los neofilamentos. Básicamente se demostró con estos estudios animales de que las dosis de esteroides para que pudieran realizar
estos efectos benéficos eran muy altos. Básicamente, la dosis, digamos, que se utilizó y que demostró que eran útiles en el animal era de 30 miligramos por kilo, ¿ya? Que era la dosis que inhibía la peroxidación en las membranas celulares. Entonces, ya con estos elementos, digamos, de que en los animales había una mejoría, digamos, al menos de estos mecanismos fisiopatológicos, se empezaron a diseñar estudios con la metilprednisolona y con algunos, digamos, sustancias afines, digamos, a estos mecanismos, digamos, biológicos y biomoleculares de la neurona. Entonces, apareció una explosión de ensayos donde también se incluyeron los gangliósidos, la naloxona, la hormona liberadora de la tirotropina y el tirilasat. De todas estas 5 sustancias, de todas maneras, la que produjo mejores resultados, al menos en la experimentación, vuelvo y repito, fue la metilprednisolona. Ya los esteroides se habían estudiado en diferentes, digamos, procesos traumáticos en el humano desde hace muchos años. Es sabido por todos que ya en 1960 los esteroides son muy útiles para los pacientes que tienen un edema citotóxico por tumores cerebrales. De hecho, desde esa época hasta la actualidad, es una de las principales indicaciones de uso de esteroides, ¿ya? A finales de los 60, principios de los 70, los esteroides demostraron también que mejoraban, digamos, los pronósticos en lesiones del sistema nervioso central asociados a la hipotermia en perros, ¿ya? En la época ya de los 70 y 80, digamos, hubo trabajos para evaluar el papel de los esteroides en los traumas de cráneo, pero digamos que en este tipo de patologías no demostró una utilidad importante, solamente quedó como una opción para pacientes que tuvieran lesiones de pares craneales, pero no quedó ninguna indicación para usarlos en el manejo de un trauma craneoencefálico moderado o severo. En 1984, Bracken ya empieza a tener trabajos, digamos ya clínicos, en el trauma raquimedular cerrado, y es el que, digamos, empieza a suministrar publicaciones alentadoras sobre el uso de estas sustancias ya en los humanos. Y en 1985, digamos, empiezan a aparecer los grandes trabajos multicéntricos de los cuales me voy a dedicar en esta charla para analizar el papel relevante de los esteroides en el trauma raquimedular. Entonces, tenemos que el esteroide sirvió o sirve en los animales de experimentación a dosis elevadas. Entonces, la gran pregunta para los estudios clínicos y para el uso en urgencias es, ¿cuál sería la dosis ideal? Ese es el reto, la dosis de uso de la sustancia, a quiénes les sirve y en qué momento. Digamos que los esteroides en el momento de los primeros ensayos estaban prácticamente establecidos para bloquear el daño secundario medular, digamos el daño secundario, ¿ya? Y la dosis que se extrapoló de los animales al humano continuaba siendo 30 miligramos kilo, pero tenemos que tener en cuenta que estas son dosis muy elevadas, son megadosis de esteroides para producir el efecto, ¿ya? Y que digamos, el inicio del uso de estas sustancias tenía que ser en las primeras horas. Básicamente, lo ideal fuera en las 3, 4 horas después del trauma y el efecto ya se perdía después de las 8 horas. Entonces, con estos estudios preliminares que salieron en el 83, en el 84, se realizó, digamos, un montaje de hacer un trabajo con mayores ambiciones ya en el ámbito clínico que se denominó el NACIS 1. Aquí, digamos, que se reclutaron 306 pacientes donde digamos, se dividió en dos elementos los trabajos. A unos pacientes se les dio dosis altas de esteroides de 1000 miligramos por 10 días y a otro grupo se le dieron 100 miligramos por 10 días. Entonces se denominó el grupo de las dosis altas y el grupo de las dosis bajas. Se les hizo un seguimiento a 6 meses y
se publicaron, digamos, los resultados. Digamos que en este NACIS 1 se destaca que el 54% de los pacientes no mostraron ninguna diferencia en los resultados, ¿ya? Y en el seguimiento a un año, básicamente hay una ausencia de diferencia neurológica en los resultados del grupo de dosis altas con la comparación con el grupo de las dosis bajas. Hubo digamos, un número importante de complicaciones infecciosas y el número de muertes fue más frecuente en el grupo donde se usaron dosis altas. En términos generales, el NACIS 1, que era, digamos, como el primer trabajo grande con esteroides, mostró un acúmulo de resultados negativos, ¿ya? Cuando comparábamos las dosis altas con las dosis bajas de los esteroides. Hubo algunos problemas en el diseño metodológico y este trabajo fue altamente criticado en su momento. Estamos hablando de 1985. De todas maneras, quedaba allí latente de que la dosis alta de esteroides podía servir, pero estaba asociado a un número importante de complicaciones. Entonces, se diseñó un nuevo NACIS, que ya se denominó el NACIS 2. Ya este NACIS 2 trató de reclutar un número mayor de pacientes. Aquí ya entraron 487 pacientes con trauma espinal agudo y se le quiso, digamos, comparar el efecto de la metilprednisolona y compararlo con la naloxona, que era otra sustancia, digamos, que había tenido algunos, digamos, resultados positivos en algunos trabajos. La dosis inicial de la metilprednisolona en estos pacientes fue de 30 miligramos por kilo, como un bolo inicial, y luego se continuaba una infusión continua de 5.4 miligramos por kilo hora por 23 horas. Si calculamos la cantidad de sustancia que se le aplica a una persona en 24 horas, esta es una dosis muy elevada. Y esto fue la dosis que digamos, que se empleó en este grupo de pacientes. Entonces, se hizo un control, digamos, en el grupo de la naloxona y el grupo de la metilprednisolona. A los 6 meses, digamos, los pacientes que recibieron la metilprednisolona en las primeras 8 horas mostraron una mejoría de 5 puntos en la tabla motora del ASIA y una mejoría de 4 puntos en la tabla sensitiva. Sin embargo, aunque la mejoría motora persistió hasta el año de seguimiento, la mejoría sensitiva se perdió al año, ¿ya? Digamos, se estableció con el NACIS 2 que había una ventana de uso de la sustancia de 8 horas, pero esto fue un análisis ya que se hizo después de los resultados, ¿ya? Y se debatió y digamos, se encontró mucha controversia porque durante el estudio se eliminaron 291 pacientes que tenían un tiempo mayor a las 8 horas, o sea que el análisis no se hizo con un número muy alto de pacientes, ¿ya? Y la mejoría solamente estaba documentada en los pacientes con lesiones incompletas, o sea, pacientes con Frankel, digamos, estaban excluidos de este trabajo y se presentó un alto número de complicaciones. Las complicaciones básicamente eran hemorragias del tracto gastrointestinal digamos, por la dosis tan elevada del esteroide, 2 veces mayor incidencia de infecciones de heridas, 3 veces mayor la incidencia de embolismos pulmonares o incidencia de tromboflebitis, ¿ya? Este trabajo, el NACIS 2, recibió muchas críticas porque, en primer lugar, hubo mucha omisión de datos de la publicación. Se sacaron muchos pacientes, digamos, del análisis estadístico. La ventana terapéutica se consideró como arbitraria a los 8 años. Hubo mucha inconsistencia en los beneficios reportados y, básicamente, muchos grupos de investigación degradaron este estudio a una evidencia médica clase 3, que es una evidencia relativamente mala. Aquí en esta gráfica, pues observamos en el NACIS 2 la comparación del placebo con el uso del esteroide, donde encontramos en las escalas motoras que a los 6 meses había una pequeña diferencia, digamos, los resultados con las dosis altas de esteroides, que se mantenían a los 12 meses, pero era, digamos, una diferencia muy pequeña. Y en la parte sensitiva, la comparación de la metilprednisolona con el placebo, pues se encontraba que
que inicialmente había una mejoría, pero se perdía básicamente el seguimiento al año de los pacientes. Esta es la escala de Asia, la que se usó o se usa digamos, en todos los servicios para evaluar los compromisos de todos los dermatomas y grupos musculares motores y sensitivos, ¿ya? Que este fue, digamos, los que se usaron en estos trabajos. Bueno, con el NACIS-2 entonces no se resolvieron muchas de las inquietudes que habían con el uso de los esteroides. Seguía latente en la comunidad científica la alta incidencia de complicaciones por el uso de elevadas dosis de esteroides y los resultados, digamos, un poco ambiguos en la mejoría motora y los resultados sensitivos que prácticamente se perdían al año. Entonces, se diseñó un nuevo NACIS. Este fue el NACIS-3, tratando ya, digamos, de poner fin a estas dificultades en la interpretación epidemiológica y del diseño de los NACIS 1 y 2. Aquí se amplió el número de instituciones que entraron al trabajo, digamos, se incluyeron 16 centros importantes de manejo de trauma raquimedular en Norteamérica, estamos hablando de Canadá y Estados Unidos. Se enrolaron 499 pacientes y se hicieron 2 cortes de la investigación a 6 y 12 meses. Esto fue un estudio aleatorio, prospectivo, doble ciego, con 3 ramas. La primera rama era una infusión de metilprednisolona con un bolo de 5.4 miligramos kilo por hora, que se continuó por 24 horas. En la segunda rama, con el mismo bolo, pero por 48 horas. Y un tercer ramal del estudio con tirilazat a dosis de 2.5 miligramos kilo, cada 6 horas por 48 horas. La dosis de carga de la metilprednisolona, digamos, se continuaba con las dosis recomendadas de los NACIS 1 y 2 de 30 miligramos por kilo. Y aquí, digamos que en los resultados del NACIS-3 no hubo diferencias significativas en la mejoría neurológica en ninguno de los grupos. Había una mejoría de 5 puntos de Asia en la escala motora en el grupo de 48 horas, pero no era un resultado que fuera, digamos, impactante para los grupos de investigación que criticaron este trabajo. Por esta razón, el NACIS-3 fue un estudio negativo para la evidencia médica tipo 1, que es, digamos, la evidencia la que recomienda los protocolos de manejo de un paciente. Y fue degradado a un nivel de evidencia grado 3 por la mayoría, digamos, de la comunidad científica en su época. Entonces, las gráficas fueron muy similares a lo que observamos en el NACIS-2, ¿ya? Y después, digamos, de esta publicación del NACIS-3, muchos grupos de investigación a nivel mundial empezaron a cuestionar, digamos, que el esteroide a dosis altas usados en pacientes con trauma raquimedular fuera en realidad una conducta validada por la evidencia en la investigación y fuera una conducta, digamos, adecuada. Empezaron a salir varias publicaciones en importantes medios científicos. Destaco esta de la revista de Cuidado Agudo de Trauma y Cirugía, donde ya empezaban, pues digamos, a criticar de una manera importante la conducta de usar los esteroides basados en las experiencias de los estudios NACIS 1, 2 y 3 en Norteamérica. De manera sorpresiva, a finales ya, digamos, ya de los 80, el New England Journal de Medicina publica una editorial donde menciona ya que el tratamiento del daño de la médula traumático, digamos que incluye los esteroides en el manejo. O sea, en esta editorial, el New England Journal da unos elementos donde le da el aval para usar el esteroide, a pesar de que el grueso de la comunidad científica internacional no estaba convencido de los resultados
que se habían, digamos, producido con los estudios del NACIS 1, 2 y 3, ¿ya? Y fue esta editorial del New England Journal donde mencionaba de que los esteroides tenían un papel en el manejo del trauma raquimedular. Digamos que este fue como el elemento que utilizó la industria farmacéutica, la que producía la metilprednisolona en Estados Unidos, un laboratorio. Él publicó esta editorial en una monografía y se la repartió en cantidades alarmantes a todos los hospitales y los médicos, o sea, a través de la visita médica, y lo daban como un hecho de que el esteroide había sido avalado por el New England Journal para usarse en el trauma raquimedular. El New England Journal posteriormente publicó el trabajo que justificaba, digamos, el uso del esteroide, pero digamos que ese trabajo no contó con la suficiencia de análisis ni epidemiológico ni estadístico suficiente para poder afirmar de que el esteroide estuviera sirviendo, a pesar, digamos, de toda la controversia que se presentó. Básicamente, en la publicación del New England Journal, daban este protocolo, que lo traigo aquí, donde se evidenciaban 4 escenarios clínicos. En el primero, el trauma raquimedular cerrado, ¿ya? En las 3 primeras horas de la evolución. En estos pacientes con daño medular en las primeras 3 horas cerrado, recomendaban usar el protocolo del NACIS 2, que es una dosis de carga de 30 miligramos por kilo y un sostenimiento de 5 miligramos kilo hora por 23 horas. Un segundo escenario era el trauma raquimedular cerrado en los pacientes que llegaban a urgencias entre las 3 y las 8 horas de evolución del trauma. En estos, el New England Journal, digamos que sugería usar el protocolo del NACIS 3, que era usar la carga de 30 miligramos por kilo y un sostenimiento, digamos, continuo venoso por 48 horas de 5.4 miligramos por kilo hora. El tercer escenario era el trauma raquimedular cerrado, que ya había pasado las 8 horas. En ellos no recomendaban usar la metilprednisolona y tampoco recomendaba usar la metilprednisolona en cualquier trauma raquimedular abierto, como son las heridas por arma de fuego o por arma corto contundente o por fractura abierta. Sin embargo, a pesar de esta publicación tan controversial del New England Journal, empezaron asociaciones científicas a lanzar críticas sobre estas conductas. Entre ellas destaco el Journal de Neurocirugía Spine, que en el 2000 empieza a presentar, digamos, con un gran soporte de grupos de investigación, y mencionan específicamente que la metilprednisolona para el daño medular agudo es una conducta inapropiada, ¿ya? O sea, que no debe ser un medicamento que estuviese en los protocolos debido a toda la controversia y a la falta de contundencia en los trabajos del NACIS 1, 2 y 3. Entonces, a nivel mundial se creó digamos, como una especie de zozobra en si se debía o no usar el esteroide. Por un lado, una importante publicación norteamericana la defendía como un estándar de protocolo, y por el otro lado muchas asociaciones científicas decían de que era una conducta inapropiada. Entonces ocurrió lo que no debe ocurrir, y es que los médicos ante esta disyuntiva pues prácticamente estaban usando el esteroide por, digamos, por miedo a problemas, a litigios médico-legales. Me explico. Muchos pacientes a los cuales no se les aplicaba esteroides en las urgencias porque, digamos, el grupo médico no consideraba que tuviera una contundencia epidemiológica, algunos abogados demandaban a estos médicos porque sacaban la publicación del New England Journal donde decía que sí era un estándar. Entonces mencionaban de que a ese paciente no se le aplicó un medicamento que ya estaba supuestamente demostrado por una publicación seria.
Entonces, básicamente, la gran mayoría de centros en Norteamérica y en el mundo, digamos, empezaron a usar los esteroides como una práctica en sus protocolos de manejo, básicamente porque era lo único que estaba establecido como una posibilidad de manejo y a pesar de la controversia, muchos litigios legales hubo a nivel de pacientes que no se les empleó el medicamento y esto generó pues una cascada de eventos desafortunados. Sin embargo, la comunidad científica no se quedó quieta. Muchos journals a nivel, digamos, de diferentes asociaciones volvían y publicaban continuamente trabajos donde criticaban la conducta de los esteroides en los servicios de urgencias. Aquí traigo dos ejemplos de ellos, ¿ya? Para, digamos, ya digamos, en el momento en que la controversia estaba en su punto más álgido, se decidió entonces que a través del Cochrane, que es una entidad que realiza estudios muy serios, aparentemente, ¿no? Sobre la evidencia de los, digamos, de los protocolos en medicina, que realiza unos metaanálisis supuestamente amplios y serios. Entonces, se dio el trabajo para que Cochrane investigara e hiciera el estudio de metaanálisis sobre si se debían o no usar los esteroides. Entonces, en el 2012, ¿cierto? Se publican los resultados de los esteroides en el daño medular basados en una exhaustiva investigación que se realizó por todas las bases de trabajo científico de Medline desde el 48 hasta julio del 2011, el INVASE, el SCA, el PubMed, etcétera. O sea, las grandes conglomerados de información científica fueron revisados y se revisaron todos digamos, los datos del NACIS desde 1977. En este, digamos, metaanálisis se enrolaron todos los ensayos que usaron los esteroides en cualquier lenguaje, o sea, aquí se incluyeron trabajos en cualquier idioma, pero miren, de manera curiosa, solamente 8 ensayos fueron incluidos, ¿ya? De toda esta amplia revisión, ¿cierto? Donde 7 usaron la metilprednisolona y se destacan aquí los estudios japoneses y franceses, además de los norteamericanos. De los resultados principales digamos, del análisis, el metaanálisis del Cochrane, estableció de que la metilprednisolona mejoraba el pronóstico a un año después del daño cuando era administrado 8 horas después de la lesión. Aquí está en inglés porque es textual lo que aparece del Cochrane, ¿ya? La recomendación era de un bolo de 30 miligramos por kilo en 15 minutos y continuar la infusión de 5.4 miligramos kilo por hora por 23 horas, ¿ya? Digamos que el único país con un estudio serio que pudo replicar los resultados de los estudios del nazis americano fue un estudio japonés y un gran trabajo en Europa que se realizó en Francia no pudo replicar y los otros trabajos no permitieron realizar una buena, digamos, no sirvieron para realizar una adecuada, digamos, retroalimentación de la información, digamos, que continúan estos trabajos. Entonces, el Cochrane indicó de que la metilprednisolona se debía usar por 48 horas para mejorar estos pacientes y que la ventana terapéutica era entre las 3 y las 8 horas después del daño. Entonces, como podrán ver ustedes, el Cochrane le dio todo el aval al uso de la metilprednisolona, le dio como el espaldarazo a que se continuaran usando a pesar de la gran controversia internacional. Sin embargo, el estudio de metaanálisis del Cochrane tenía un grave pecado y el grave pecado era quién lo estaba realizando, Braken. El mismo investigador que realizó los estudios del NACIS era ahora el mismo investigador que realizaba el metaanálisis del Cochrane. O sea, esto es algo muy paradójico que un investigador sea al mismo tiempo, ¿cierto?, el juez, ¿cierto?, de un
y que investigue, o sea, que sea la persona que vaya a criticar sus trabajos posteriores. Entonces, aquí esto generó demasiada, ¿cierto?, suspicacia, por no decir otra palabra. Entonces, la conclusión que saca Bracken en el Cochrane es que se debía seguir usando los esteroides en los pacientes que llegasen con trauma requimedular cerrado dentro de las primeras horas, y digamos pues que esto que quiso ser como una solución a la incertidumbre académica en el momento en que se publicó, pues generó obviamente un mar de críticas. Aquí traigo en esta diapositiva los estudios que fueron tenidos en cuenta para sacar la conclusión. Básicamente pues eran los mismos nazis, el estudio japonés, el estudio francés y los estudios retrospectivos que aquí menciono. La Asociación Americana de Neurocirugía y el Congreso de Neurocirugía no se quedaron con los brazos cerrados y inmediatamente después del Cochrane y en los años siguientes, ellos lanzaron advertencias a la comunidad neuroquirúrgica de que había una falta de evidencia médica, ¿cierto? Y de que los estudios del Cochrane no fueron realizados de una manera adecuada. Entonces, seguía la controversia. Y en el 2013, la Asociación Americana de Neurocirugía, en conjunto con el Congreso, lanza el consenso de estas son las dos corporaciones y asociaciones científicas más importantes en Norteamérica, que delimita y que, digamos, da las estrategias de manejo de los pacientes neuroquirúrgicos, ¿ya? Entonces, el consenso que ellos lanzan en el 2013 se fue lanza en ristre contra los trabajos, digamos, y las conclusiones del Cochrane. Entonces, textualmente, aquí está en inglés, ellos determinan con un nivel de evidencia 1, según sus epidemiólogos, que la administración de la metilprednisolona para tratamiento del daño medular no está recomendado y que no está aprobado por la FDA norteamericana para esta aplicación, ¿cierto? Que no hay evidencia tipo clase 1 o clase 2 que soporte el beneficio del uso de la metilprednisolona, ¿cierto? Que hay mucha inconsistencia, digamos, en los trabajos previos, y que básicamente usar la metilprednisolona a altas dosis está asociado a peligrosos efectos secundarios, incluidos la muerte. Entonces, básicamente, este fue el certificado de función para los protocolos donde estaban incluidos la metilprednisolona. Y las diferentes corporaciones, asociaciones científicas y numerosas entidades como Spine, el Asia, etcétera, empezaron, ¿cierto?, a promover entre sus asociados, entre sus miembros, ¿cierto?, que se tenían que revisar estas conductas basadas en el consenso que ya estaba suministrando el Congreso y la Asociación Americana de Neurocirugía. Aquí destaco un survey, o sea, una encuesta que hacen con los médicos norteamericanos, donde se les preguntaba si estaban usando o no los esteroides. De manera, digamos, curiosa, pues era como muy repartido. Unos sí lo usaban, otros no lo usaban. Los que lo usaban mencionaban de que todavía habían problemas legales digamos, para cambiar las conductas, pero digamos que con el paso de los años, los diferentes, digamos, protocolos ya se fueron modificando, ¿cierto? Y ya se entablaron, inclusive por fuera de Estados Unidos, en Europa, en Canadá, etcétera, salieron los esteroides de los protocolos, ¿ya? Al final, cuando se encuestaba a los ortopedistas de columna, los neurocirujanos, los intensivistas, los médicos de urgencia, si lo usaban o no, con el tiempo se fue, digamos, observando que ya era
muy poquito el número de, digamos, de instituciones que tenían el uso de la metilprednisolona a dosis altas para manejo de estos pacientes, ¿ya? Entonces, en conclusión, pues tenemos con este caso de los esteroides en el trauma raquimedular, digamos, una de las muestras donde los estudios son controversiales, donde no hay un adecuado manejo de la medicina basada en evidencia, donde un investigador que sale a decir en sus trabajos de que sirve, ¿cierto? Después es juez de esos trabajos y se cometen errores, como lo cometió el New England Journal, como lo cometió el Cochrane, ¿cierto? Que son grandes entidades con rigor científico aparente y miren en el error en que ellos cayeron y nos dio muchas enseñanzas a la comunidad científica, ¿ya? Aquí reconocimos de que los resultados eran discordantes con las dosis altas, que había muchos problemas en los diseños metodológicos de estos trabajos, que había un conflicto de interés muy grande del Dr. Bracken, que era el investigador de los nazis, con la industria farmacéutica. La industria farmacéutica en este caso fue el que aceleró la publicación de monografías que repartió de manera masiva a los médicos y muchos médicos simplemente leyeron estas monografías y a través de ellas pues tomaron conductas, ¿ya? Entonces, es muy importante de que los cambios de conducta en medicina deben ser, digamos, serios, basados en trabajos, en metaanálisis y no basados en monografías o por recomendaciones de la misma industria farmacéutica, ¿ya? Al final, los esteroides, digamos, cayeron en el ostracismo. Los estudios que se realizaron hasta hace pocos años no mostraron, digamos, que no se reproducían resultados adecuados y tal vez lo único que se demostró que servía era en pacientes jóvenes con síndromes centromedulares traumáticos centrales, ¿cierto? Que tuvieron algo de mejoría, pero básicamente el exceso de efectos secundarios hizo de que la práctica de los esteroides pues prácticamente fuera abolida. En este momento, en la actualidad, el Colegio Americano de Cirujanos, el NAS, que es la sociedad de la columna norteamericana, que es la entidad más grande, el Congress y la Asociación Americana de Neurocirugía, junto con el ASIA, estamos hablando, estos son las entidades científicas más grandes en nuestro continente, digamos, de la parte de neurocirugía y cirugía de columna, pues prácticamente sacaron de todos sus protocolos ya el uso del esteroide. Y es por esta razón de que no debemos usar esteroides a altas dosis en pacientes que presenten daño medular agudo. Bueno, espero que haya sido de su interés esta presentación, que se hayan, digamos, resuelto inquietudes con respecto a la controversia que se presentó a nivel mundial con el uso de los esteroides y cómo fue el deceso de esta conducta en la actualidad. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés esta charla. Gracias. Agradecemos al doctor Medina por su grandiosa charla y los invitamos, por favor, a que continúen en nuestro Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. Muchas gracias.